Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra de nuestras sesiones virtuales. Vamos hoy a revisar el tema de balanza de pagos. Ya hicimos algún ejercicio de control de lectura de esta presentación y hoy nada más queda pues darle una segunda repasada para ver cualquier duda que hayamos tenido o indagar en algún tema adicional. Entonces, quedamos que la balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo, ¿sí? Y eso significa todo lo que nosotros hayamos exportado e importado al país. Todo este comercio internacional que nosotros hacemos o incluso inversiones que hacemos fuera en el extranjero, se registran en esta balanza, ¿sí? Teóricamente, la balanza de pagos debería estar equilibrada con todo lo que salimos, con todo lo que sacamos y todo lo que ingresa al país. Todas las exportaciones con todas las importaciones o todo lo que entra en dinero, ya sea en moneda local o en moneda extranjera, con todo lo que sale. Eso es básicamente la balanza de pagos. Entonces, el análisis de la balanza de pagos permite determinar la oferta y la demanda de divisas extranjeras y tener una idea acerca de los movimientos futuros del tipo de cambio. Ya vimos nosotros durante esta presentación que un aumento en la divisa pudiera afectar el valor de la moneda nacional. Acá lo vamos a repasar un poco más. Y con esto, entonces, nosotros podríamos estar determinando si el tipo de cambio va a subir o va a bajar. Si de la balanza de pagos se desprende que la demanda de una divisa extranjera rebasa a la oferta, podemos esperar entonces una depreciación en la moneda nacional. ¿Por qué? Porque entonces una demanda mayor de divisa extranjera nos va a devaluar nuestra moneda. Nosotros vamos a estar queriendo más dólares en este caso de los que podemos tener en el mercado y entonces el precio del dólar, pues por oferta y demanda, va a subir, ¿sí? Esto va a ocasionar entonces que el peso mexicano vaya a decrecer en su valor. Caso contrario, esperaremos una depreciación. Si no quisiéramos nosotros los dólares y los estuviéramos, digamos, menospreciando o haciendo a un lado o no demandándolos, entonces tendríamos una apreciación en nuestra moneda nacional. El hecho de que el crecimiento de la economía mexicana se vea limitado por los problemas en la balanza de pagos se llama estrangulamiento externo. ¿Por qué? ¿Por qué es externo y por qué estrangulamiento? Porque a pesar de que nosotros estamos haciendo más transacciones hacia afuera del país, está entrando más divisas extranjeras hacia nuestro país. Quiere decir que cuanto más nosotros vendamos al extranjero y más tengamos divisas extranjeras, vamos a hacer, digamos, a tirarnos un balazo en el pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos haciendo más comercio o está ingresando más dinero al país, ese dinero, al ser extranjero, va a debilitar nuestra moneda. Entonces, estamos hablando de un estrangulamiento externo. ¿Por qué? Porque es como si nos tiráramos un balazo en el pie. Y por eso es no bueno tener tantas exportaciones. Si se espera el resultado positivo de las transacciones del país con el resto del mundo, o sea, que nos deban más dinero a nosotros, la moneda se fortalece, las tasas de interés bajarán y los precios de las acciones van a subir. Lo contrario sucede si el saldo en las transacciones del país con el extranjero es percibido como negativo, o sea, si nosotros le debemos al extranjero. Entonces vamos a tener unas mayores tasas de interés y nuestro tipo de cambio pues va a bajar, ¿sí? Creo que esto es más o menos sencillo. Si yo le debo mucho al país extranjero, entonces mis tasas de interés se van a aumentar. Si los demás me deben a mí, si yo les he vendido más y me deben, entonces mis tasas de interés van a bajar. La balanza de pagos contiene tres cuentas principales: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas oficiales. El resultado de las transacciones de crédito es que las divisas extranjeras entran al país. Estas transacciones aumentan la oferta de divisas en el mercado cambiario. Podemos decir que las transacciones de crédito aumentan la demanda de la moneda nacional, por lo que contribuye a su fortalecimiento, ¿sí? Si nosotros tenemos, ya lo vimos en la slide anterior, si nosotros tenemos una alta demanda en la moneda nacional, entonces nuestra moneda se va a fortalecer. Si nuestra moneda nacional nadie la quiere y por el contrario estamos exigiendo monedas extranjeras como el dólar, entonces nuestra moneda va a caer, que son las transacciones de débito. Y esas se registran en la balanza como pagos o egresos. Si las divisas de nosotros o si nuestra moneda la estamos sacando,
entonces nuestra balanza de pagos se va a registrar como egreso. En la cuenta corriente incluye el comercio de bienes y servicios y transferencias unilaterales. Desde hace tiempo, la cuenta corriente en México es deficitaria debido a la deuda extranjera. ¿Recuerdan? A lo mejor en este momento no tenemos tan fresco el tema de la deuda externa, pero hacía algunos años, como unos 10 o 20 años, era un tema muy sonado el de la deuda externa. Esto era que nosotros como mexicanos o el país México le debía mucho dinero, especialmente a Estados Unidos y bueno, a otras potencias. Actualmente la deuda extranjera, claro que existe, pero existe en una forma más controlada y se le debe a no tantos países. Entonces, por eso ya no es tanto tema. Entonces decíamos que la deuda, perdón, que la cuenta corriente de México era deficitaria o sigue siendo deficitaria debido a la deuda que nosotros tenemos con otros países, ¿sí? Y a los intereses que tenemos que pagarles de ellos. Los servicios factoriales que entran dentro de la cuenta, dentro de la subcuenta de servicios factoriales, son los pagos por concepto de producción. De los tres factores de producción, los cuales recordamos que es tierra, trabajo y capital, solo el capital es objeto de las transacciones a través de las fronteras. ¿Por qué? Porque la tierra no la podemos exportar, ¿sí? El trabajo tampoco lo podemos exportar, el trabajo se hace aquí. Pero sí podemos, digamos, exportar, o no está correcto decir exportar, pero sí podemos mandar nuestro capital o nuestro dinero a trabajar a otras fronteras. Entonces, de los servicios factoriales, solamente el capital es el que puede llevar tras fronteras y poderlo a trabajar en otro país. Las anotaciones en la subcuenta de servicios factoriales se registran las entradas o salidas de divisa por concepto de pago de interés por el uso de capital. Entonces, además vamos a tener también entradas que pudieran ser por inversiones que nosotros tengamos en otros países y que nos estén generando algún interés o alguna forma de liquidez, ¿no? Los servicios no factoriales, voy a regresarme a una slide. Todos los servicios factoriales son lo que tienen que ver con dinero, tal cual con inversiones, con el capital. Si yo mando mi dinero a trabajar a un banco en Estados Unidos o a un banco suizo, esa transacción se registra en la subcuenta de factoriales. Y en la subcuenta de servicios no factoriales nos vamos a referir principalmente a servicios como el turismo, a los servicios relacionados con el comercio internacional de mercadería, o sea, tal cual de objetos físicos, o fletes o gastos portuarios. También en servicios no factoriales incluimos el correo, la mensajería, los teléfonos, regalías por patentes, libros y música. Una tercera subcuenta que tenemos en la cuenta corriente es la de transferencias unilaterales. Y especialmente es una cuenta bien especial porque es donde entran todas las remesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la cuenta tal cual lo dice, son servicios o transferencias unilaterales. Solamente van de un lado y ya no regresan. Si no es como las otras cuentas que tú inviertes o tú exportas algún bien o servicio y te regresan dinero a cambio, ¿sí? O tú compras algún bien y lo pagas con dinero. O sea, entra un producto y tú sacas efectivo o sacas la moneda. En este caso, las transferencias unilaterales solamente entra dinero. En el caso de México solamente entra dinero. En el caso a lo mejor de Estados Unidos, esta cuenta de transferencias unilaterales sería solamente de salida de dinero, ¿sí? Entonces, en el caso de México, esta cuenta tiene un fuerte superávit, o sea, está súper choncha, porque es el resultado exclusivo de todas las remesas que los mexicanos envían a sus familias a México. Y como dato curioso, acaban de publicar hace un par de días que Jalisco es ahora el principal receptor de estas remesas. Hace algunos meses era Michoacán, lo cual significaba que había mucha gente en Estados Unidos trabajando que mandaba dinero a Michoacán. Y ahora, hace algunos días se acaba de publicar que el estado número 1 en recibir remesas pues es Jalisco. Eso, por un lado, es bueno porque estamos trayendo dinero, pero por otro lado, se levanta la pregunta, ¿qué estamos haciendo en Jalisco mal como para que nuestra gente se está yendo a trabajar a Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a dejar ahí. La cuenta de capital muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país diferentes de los activos
de la reserva oficial, ¿sí? Entonces, en nuestra cuenta vamos a tener tal cual el cambio en el dinero que vamos a tener, el cambio en el dinero que vamos a tener para estar circulando o que vamos a tener para estar haciendo transacciones. Que sea diferente, obviamente, a los activos que están en la reserva oficial, que ahorita los vamos a ver. Entonces, la cuenta de capital incluye la inversión extranjera directa y la indirecta, ¿sí? Que ya hemos escuchado, o ya para estas alturas ya hemos escuchado hablar mucho sobre inversiones directas o inversiones indirectas. La inversión directa es la inversión en activos fijos, tales como nuevas plantas, nuevo equipo, maquinaria, e inversiones que por su naturaleza tienen que ser a largo plazo y difíciles de vender. Por ejemplo, cuando una ensambladora de autos, vamos a ponerle BMW, llega y se instala en alguna región del Bajío, toda esa instalación, la maquinaria, la bodega, todos los aparatos que trajeron, se hace como inversión directa, ¿sí? Inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque es muy fuerte y porque seguramente si se quisieran ir, tendrían que irse hasta dentro de 10 años una vez que le hayan sacado provecho a esa inversión o que sus activos no sean fácilmente vendibles. Por otro lado, tenemos la inversión indirecta, que consiste en la compra de títulos y valores mexicanos, tales como acciones, bonos y obligaciones. Y esta inversión es, digamos, muy líquida. Puede pasar 30 días y se va, puede pasar 3 meses y se va, 6 meses y se va, o un año y se va, ¿sí? También le llamamos capital golondrino. Por ahí en la siguiente slide me parece que viene. También le llamamos a este tipo de capital, a este tipo de inversión, capital golondrino. ¿Por qué? Porque es prácticamente como las golondrinas. Llegan y se van después, ¿sí? Y a esto se le achacan muchas de las situaciones complicadas del país, ¿sí? Que nosotros traíamos o atraíamos inversión a muy corto plazo, pero también a corto plazo se iba este capital. Entonces no se podía, digamos, tener cierta certeza de que podemos manejar ese dinero, puesto que eventualmente el día de mañana podrían agarrar el dinero e irse. Y a eso se le achaca mucho de la crisis de que tuvimos en el 95. Actualmente se hacen algunos planes para que no suceda lo mismo, para que el capital que vaya a venir a invertir en México por lo menos se quede un plazo decente para que podamos trabajar con este dinero. A lo mejor vienen con la intención de invertir en bonos y estos bonos, para ponerles, digamos, un candado, los hacemos que se quede el dinero por lo menos 6 meses y que México como país pueda manejar ese dinero y pueda sacarle algún provecho. Y no solamente que esté de paso llevándose los intereses. La cuenta de capital solo incluye los flujos de capital a través de las fronteras, que ya lo decíamos. Solamente incluye capitales que vayan a entrar o salir del país. Todo lo demás no entra en esta cuenta. Todos los servicios que ya incluyen como objetos entran en los servicios no factoriales, por ejemplo. Un saldo positivo en la cuenta de capital significa que entraron al país más divisas extranjeras de las que salieron. Y este dinero lo debemos a los extranjeros. Entonces, esta cuenta es un poco, digamos, complicada porque es al revés que la anterior. En la anterior, si nosotros teníamos un balance negativo, estábamos bien. En esta cuenta, si tenemos un balance positivo, estamos mal porque le debemos a los extranjeros. Y mal entre comillas y bien entre comillas. ¿Bien? La cuenta de reservas oficiales mide el cambio en los activos oficiales de un país y de los activos oficiales extranjeros en el país. O sea, todos los activos extranjeros que vienen y se instalan en el país. Los activos incluyen monedas extranjeras convertibles, sobre todo dólar, oro y la posición de la reserva en el Fondo Monetario Internacional. La forma preferida de mantener reservas es tener depósitos en los bancos centrales extranjeros, sobre todo en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Según la definición del Banco de México, las reservas internacionales son sus tenencias de oro y divisas de libre disposición, menos sus pasivos a favor de las entidades distintas al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y ojo aquí en este slide tenemos dos definiciones. La primera es la definición que tiene el Banco de México sobre sus reservas internacionales. Y el Banco de México dice, yo voy a considerar como reservas internacionales lo que yo tengo en oro y en divisas. Y a eso le voy a restar lo que yo le debo a todos los bancos de todo el mundo, menos al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Por el contrario, el
Fondo Monetario Internacional dice, yo voy a considerar que tienes reservas internacionales, tu oro, tus divisas, menos lo que me debes a mí. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de definiciones sobre reservas internacionales. Vamos a tener la definición del Banco de México, donde el Banco de México no se hace responsable por lo que debe, entre comillas, no se hace responsable por lo que debe al Fondo Monetario Internacional y prefiere primero liquidar sus deudas con otros países y después la del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, obviamente, el Fondo Monetario Internacional vela por sus propios intereses y dice, bueno, yo no te puedo considerar tus reservas internacionales completas hasta que no te descuentes lo que me debes a mí. ¿Sí? Entonces, esas son las dos diferencias en estas definiciones. Los activos netos de la Reserva Internacional consisten en la reserva bruta más los créditos de bancos centrales con vencimiento mayor a 6 meses, menos los pasivos con el Fondo Monetario Internacional, menos los créditos de los bancos centrales menores a 6 meses. O sea, todo lo que tiene el Banco de México en oro y en divisas, menos todo lo que absolutamente debe al Fondo Monetario Internacional y a todos los bancos. En un tipo de cambio fijo, ya platicábamos las sesiones anteriores sobre los tipos de cambio, entonces en un tipo de cambio fijo, donde el tipo de cambio no se mueve y siempre está específicamente en un valor, vamos a ponerle 20 pesos, el monto de las reservas internacionales debería ser suficiente para pagar 6 meses de importaciones. Quiere decir que yo como Banco de México debo tener en mi bodega o en mi caja fuerte lo equivalente a mis 6 meses de importaciones. ¿Sí? Si yo no recibo nada más y yo necesito pagar en este instante a todos los que le debo, yo necesito tener en el colchón o en la caja fuerte 6 meses para poder liquidar todo lo que debo. Si tuviéramos un tipo de cambio de libre flotación, como es el que tenemos actualmente, teóricamente el Banco Central no necesita ninguna reserva de divisas. ¿Por qué? Porque todo lo que entra y sale se está compensando con la oferta y la demanda. Mi tipo de cambio sube porque la oferta y la demanda así lo demandan o lo expresan, y entonces lo que yo tengo vendido debería ser igual a lo que yo tengo comprado, o lo que yo tengo en flujo de dinero en el mercado debería alcanzarme para pagar lo que le debo a los demás. Entonces, un tipo de cambio fijo nos obliga sí o sí a tener reservas, y un tipo de cambio de libre flotación pudiéramos no tener tantas reservas. La ventaja de tener un alto nivel de reservas es que desalientan los ataques especulativos contra la moneda nacional. ¿Sí? Si yo tengo muchas reservas o tengo un guardadito súper fuerte en mi bodega, entonces cuando mi moneda se está debilitando, yo puedo sacar dinero o puedo retirar divisas extranjeras para aumentar el valor de mi moneda. Sin embargo, si yo tengo un guardado muy grande, la desventaja es que con ese dinero yo pudiera estarlo poniendo a trabajar o construir carreteras o construir escuelas, hospitales, etcétera, y poder acrecentar el Producto Interno Bruto de mi país. Entonces, la ventaja que yo tengo al tener mucho dinero guardado en el colchón como Banco de México es que puedo fortalecer mi moneda. Sin embargo, la desventaja es que no puedo ponerlo a trabajar. O sea, son unas por otras. Bueno, me voy a regresar aquí poquito. En la balanza de pagos siempre vamos a tener contabilidad por partida doble. Esto es, si entra en una cuenta, tiene que salir el dinero de otra. Eso es como la contabilidad más básica y más pura. Si entra inventario nuevo, pues tiene que salir dinero o tengo que aumentar la cuenta a los que le debo, ¿no? A creadores diversos. Entonces es igualito que llevar una contabilidad de una empresa, la balanza de pagos. Siempre se hace por partida doble. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿No? No. No. Este tema es muy teórico, y este tema prácticamente lo único que pretende es ponernos o posicionarnos con un conocimiento de qué es la balanza de pagos, cuáles son las cuentas, porque de repente tenemos noticias que nos hablan de la cuenta corriente o de la balanza de pago, las remesas, y no sabríamos a lo mejor cómo posicionarla dentro, digamos, de un contexto de economía o de macroeconomía, ¿no? Entonces, este tema pretende tal cual darnos como
como la visibilidad de cuando escuchamos una noticia o cuando escuchamos estos términos de cuenta corriente o balanza de pagos, saber de lo que estamos hablando. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, nada más me quedaría como recordarles que la próxima sesión es, me parece, el próximo viernes. Vamos a tener un nuevo tema. Les voy a poner también en la plataforma las nuevas actividades que van a ser muy similares a esta. Y recordarles que también tenemos un quiz que tendremos que contestar hasta hoy a la 1 de la tarde. Son 5 preguntas de este mismo tema que ya repasamos y no debería ser muy complicado. El próximo tema va a ser de mercado de divisas. Ya vamos a empezar a ver un poquito de matemática y vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos de cómo hacer una corrida y a lo mejor cómo ganar un poquito de dinero en esto. Y recuerdo que en alguna de las clases presenciales que tuvimos hablábamos del mercado Forex. Esto es tal cual lo que vamos a ver la próxima semana. Un poco del mercado Forex, que son divisas, y la próxima semana nos va a tocar la parte teórica y la siguiente semana entraremos ya más a la parte práctica. Entonces, les dejo los recursos en la plataforma y hacemos las tareas que tenemos pendientes. ¿Vale? Voy a terminar ahorita la grabación.